más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, estamos haciendo República de los Ríos una vez más. Día lunes, estamos inaugurando una nueva semana, lunes 25 de mayo. Víctor Godoy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Escuchándote perfectamente nosotros. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Largo fin de semana? ¿Trabajaste de todas maneras? Trabajamos el viernes, trabajamos el viernes, el sábado y el domingo creo que no nos divisamos, así que supongo yo que eso significará que descansamos. ¿Cómo lo pasaste? Mientras no soñemos con esto. No sé, yo ya estoy soñando ya. No te voy a decir hasta que ahora trabajé anoche actualizando la página radiowatch.cl. Y bueno, mira, lo que trabaja uno, tenemos que mejorar la gestión de la página porque las visitas son bastante, bueno, no son pocas, pero para el trabajo que lleva mantener vivo ese dispositivo, probablemente uno tendría que pensarlo un poco más. Pero bueno, no vamos a ahorrar esfuerzos. Roberto Morales está allí. Está Yo les Roberto. comentaba recién que estuve dedicado a actualizar el Skype, entre otras cosas. Ya. Se actualiza el Así Skype es que- también. Así es que hay una nueva versión de Skype por si Se actualizó el software. Don No se Roberto actualiza Morales, solo, ¿eh? ¿cómo está, profesor? Está Se ha dado silencioso. que da cuenta que trabaja hasta 24 horas y eso. no está sindicalizado en todo caso. Ah, No está no está sindicalizado. sindicalizado. No, Ah, No. no, no. no están No, porque tiene sindicalizados. O sea, Tiene un alto cargo de dirección. ya, y usted Y se sabe ríe. que el código y las leyes indican que incluso el rector puede estar sindicalizado y solo en el momento en que hay negociación colectiva se inhabilita, pero todo el mundo puede estar sindicalizado. Sí. Así que no se preocupe, Miguel, por las orientaciones equívocas que ha recibido probablemente. No son sindicalizar. orientaciones equívocas que he recibido en este lugar. Se autoorienta. Son cosas que he ido decidiendo en mi vida laboral que quisiera yo que haya sido un poquito más corta y en definitiva se trata de... ¿cuál es la expresión correcta? Se trata de evitar situaciones incómodas y molestas para uno mismo, más que Ya. Estaba más que- pensando en la palabra pensando en usted incomodidad. mismo, pero Claro, más que atender sindicalizarse es un a acto cierta colectivo. instrucción. Hay cosas en las que a uno no lo instruye nadie, Roberto, pero a propósito de Calidad. dirigir una radio, cosa que yo he hecho en más de alguna oportunidad, compartir el espacio con un grupo de trabajadores, hay situaciones que a uno lo tienen bastante más cómodo que incómodo y, por ejemplo, prescindir de la participación sindical en ese escenario, sí, es cómodo, ¿qué quieres que te Mira. diga? No es flojera, Sí. es comodidad probablemente. Es la comodidad neoliberal. Claro. Puede ser, ¿viste? Es el individualismo neoliberal, porque sindicalizarse es un acto de generosidad colectiva, ¿no? ¿Y ahora cómo se purga ese pecado, profesor? Cuénteme. No, pero si no, no es un pecado, es simplemente una opción. Ahora, ¿qué puede pasar con eso? No sé, pues. A lo mejor puede en los momentos que necesite el respaldo de un colectivo, puede ser de que no lo vaya a tener. Mm. Pero bueno,
una amenaza igual va a velada. tener una red de gente que lo anima y lo Pero- quiere, digamos. ¿Fue una amenaza eso, profesor? Sonó amenaza. No, pero Mira que acá estamos entre superhéroes. claro, no. Pero si tiene algún problema, si lo quieren despedir, lo quieren cortar la jornada laboral. No, pero si me función- quieren despedir, yo prefiero irme, no voy a estar donde no me quieren, po. Pero usted sabe cómo es la historia, digamos. Sí, yo sé cómo es el mercado, lo cruel que es el mercado laboral, pero Cierto. claro, incluso dirigiendo un proyecto, si a uno no lo quiere, uno mejor se va, porque si no es demasiado incómodo, en serio, y tiene que ver con la comodidad también, probablemente, Roberto, pero sí, poniéndome en ese lugar, imagínate tratar de dirigir un proyecto comunicacional en una institución donde no te quieren, digamos, no lo vas a pasar muy bien, pues, y la vida es tan corta que para qué andarla desperdiciando en malos ratos, creo yo, no sé. Cierto. Pero también es cierto que el mercado laboral tiene ciertas crueldades en tiempos de cesantía que uno, cuando está trabajando, o no termina de advertirlas. ¿Ah? Sí, profesor, tiene razón. Además, a los 30 o 20 años es bastante más fácil encontrar trabajo que a los 50. Lo voy a Pero pensar. hablamos todavía desde ciertos privilegios. O sea, Además, Además, este es un momento precisamente en que esta conversación no se puede dar así tranquilamente No. en un montón de lugares del país. a propósito de la ley de protección del empleo, por ejemplo, sí. Claro, a eso me refería. Sí, no, de acuerdo. Sí, bueno, usted sabe lo que yo pienso respecto y lo que hemos trabajado por difundir la necesidad de que el respeto a la sindicalización de los trabajadores no solo se observe, sino además se promueva en todo lo que sea posible, por lo que significa precisamente. Yo no defiendo el sindicalismo porque hay un sindicalismo corrupto, Mm, proinstitucional, y que a veces sindicalizarse es peor que no sindicalizarse, pero no es el caso, ¿eh? En la universidad hay un par de sindicatos que yo diría que más o menos mantienen una perspectiva de protección de las condiciones laborales a pesar de las restricciones que tiene la ley, el código, etcétera. mm, Se Aprovechemos supone de que saludar, ¿no? estamos sí. siendo escuchados por elecciones? todos los cientos de miles que nos escuchan, o todavía no. Sí, por supuesto, profesor. Sí, Cientos de miles. Por todo Chile. por todo Chile. Sí, Ya. sí, Bonita sí. esa canción en todo Sí, caso. po. No son Claro. campanas, no. No, Aprovechemos de saludar al sindicato docente que eligió directiva y entiendo que eligió Sí. presidente, Roberto. sí. Se hizo finalmente la elección, como lo conversamos la vez pasada. Yo lamenté las dificultades que hubieron para que hubiesen más de 5 postulantes y finalmente los 5 que postularon fueron electos. Hubo una buena votación, poco más de la mitad. También costó llegar a eso, porque si la mitad más uno no vota, la elección no es válida en el caso de los sindicatos. Entonces, según lo que establecen las normas de leyes y estatutos, una vez que la gente es electa, decide la distribución interna, ¿no? La tendencia es que las primeras mayorías tienden a ocupar los cargos, y así fue, y finalmente, sin que haya sido la primera mayoría, hubo un ajuste entre ellos, seguramente establecieron condiciones y todo, y que el nuevo presidente ahora del sindicato de docentes, Sándor Mulso. Así es que felicitaciones para Sándor, que es un destacado investigador, muy comprometido socialmente, ha ocupado puestos muy relevantes a nivel de la investigación oceanográfica a nivel de las Naciones Unidas, Sí. ha dirigido un equipo especializado con sede en Jamaica y ha estado dentro y fuera, o sea, ha estado dentro de la U, pero cumpliendo labores de responsabilidad internacional, y hace 2 o 3 años está de vuelta, o menos probablemente de manera estable, en la universidad, y se ha conectado muy bien con la labor sindical, ha participado, y por eso felicitar a Sándor y felicitar a todos los que participan activamente del sindicato. Sergio Argomedo continúa, él es ingeniero, está en Miraflores. Sándor es de la Facultad de Ciencias. La tercera persona es una mujer que representa un poco al sector, a la sede de Puerto Montt, y los otros 2 son personas que están, digamos, una tiene desde el inicio del sindicato, que es María Angélica Gutiérrez,
Y la otra persona que se me fue el nombre que se incorpora a la directiva del sindicato. Así que felicidades, felicitaciones a Sándor y al equipo, a Sergio y al equipo que acompaña. Eso. Ya, a ver si conversamos con ellos en algún rato. No hemos Sí. saludado a Matías Fernández, lo veo que está ahí silencioso, Sí. expectante Tiene una esta visión de conjunto conversación. él de los sindicatos. Diría Matías que este es un sindicato relevante, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de los sindicatos de los UACH? Yo estoy sindicalizado, de hecho. ¿Está sindicalizado? Sí, yo soy parte del sindicato de trabajadores de la universidad. Ajá. Yo, la visión del sindicato, la verdad, es que más que la figura del sindicato en sí, es que cómo ha sido compuesto, cómo ha sido llevado, ha generado harto roce a la interna de los propios trabajadores Ujú. muchas veces, y eso no ha permitido generar un trabajo más fluido o de negociación más fluido. Pues cuenta de ello fue la última negociación colectiva del sindicato de trabajadores, Ajá. que generó por lo menos 2 o 3 quiebres internos. Terminó cayendo la Eh, directiva. Y que hice que se te cayera hasta el plato. Sí, 2 o 3 quiebres internos importantes, lo cual obviamente generó confusiones al momento de la negociación colectiva con Rectoría. Entonces, ahora, yo creo que más allá del ejemplo que tenemos acá en la universidad, el tema de los sindicatos en general es un tema como un temor en el sentido de lo que mencionaba, así como que efectivamente hay sindicatos hoy que son importantes, que son grandes, pero que están corroídos por prácticas que no permiten precisamente elevar o llevar adelante procesos de negociación transformadoras para las distintas empresas claro. o lugares donde estén alojados estos sindicatos. Yo creo que ahí hay que, pero tampoco podemos caer en que es un poco lo que se ve ahora, de que los sindicatos, no, ya los sindicatos son innecesarios, hay que matarlos porque están corroídos. Es una lecera, es como decir, oye, sabes que la educación pública es tan mala que mejor eliminémosla. Los sindicatos tienen que relevar la posición que tienen que ser reconstruidos, y para ello las experiencias hoy que por lo menos conocemos en distintas partes del país, quizás no son mayoritarias, pero que están volviendo a poner en valor el trabajo sindical con los valores originales que tiene precisamente son elementos que yo creo que tendríamos que tener en consideración para el futuro. Así De es. hecho, de hecho, Muy de acuerdo con eso. vamos a mencionar además que yo mencionaba el contexto nacional. El contexto nacional es que hay una serie de iniciativas que están en el plano de lo legal, pero que ya están impactando. O sea, estamos hablando de gente que ha sufrido el despido en estos 2 meses, poco más. Yo no sé si ustedes supieron, yo quería en algún rato mencionarlo. Hay un caso de una joven que en su momento se dio a conocer que estaba desaparecida. Finalmente fue encontrada, Elena pero Bustos. lamentablemente encontrada, pero Elena Bustos, fallecida. Víctor. Sí. Y las circunstancias no están obviamente totalmente claras. Fue encontrada en las aguas del río. Y esto supone, más allá del caso, que tiene una gravedad en sí mismo y que es muy difícil que uno lo pueda comentar, ¿no? Yo creo que hay cosas que no hay que comentar. Sí hay que pensar en ello y darse cuenta de lo que significa, porque entre otras cosas ella había sido despedida de su trabajo. Claro. Obviamente eso está viviendo mucha gente, y más aún cuando estás en una ciudad en que efectivamente te pasan estas situaciones, o sea, estos casos en que de cuando en cuando tenemos, no sabemos hasta dónde, situaciones claras, digamos, respecto de jóvenes que pierden la vida en situaciones extrañas. Y eso es fácil mirar para otro lado, ¿no? Pero sucede todos los años en Valdivia. Claro. Me parece que es relevante, digamos, destacar que estas cosas son más normales de lo que uno cree, y lamentablemente no tenemos ninguna capacidad de reacción muy rápida. De hecho, estuvo un mes desaparecida y bueno, ahí están las consecuencias.
o más de 20 días, ¿Cómo, digamos. cómo se podría? Bueno, hay una serie de circunstancias, condiciones que hacen que, por un lado, digamos, ayuda el hecho de que frente a la desaparición de una persona hayan instituciones que pueden, digamos, ayudar, fuera de las instituciones que se dedican a investigar esto, como la PDI, Carabineros. Me refiero en el caso de las mujeres, esta conciencia de prácticas, digamos, de femicidio, Sí. que ayudan a buscar. Pero también eh, está también el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también contribuye. Hay hay gente de grupos, ¿no? De observatorios, Comisión de Derechos Humanos, hay comité, hay comandos, equipos de trabajo vinculados a las organizaciones políticas, ¿cierto? Hay una brigada Teresa Flores del Partido Comunista, por ejemplo, en el Partido Socialista también, me imagino que en las nuevas organizaciones políticas también hay claramente una expresión de preocupación de esto. Claro, Pero es la hay mucho de ciudadanía ello. que, más allá de lo que esté organizado, como yo lo describo, es en las familias, en las casas, en los barrios donde debe haber esta preocupación. Lo que pasa es que digamos, el abuso de las personas, ¿no? Hombres y mujeres, de niños, en este caso de mujeres, en las acciones como estas de violencia o las relaciones de pareja, donde la gente dice que no hay que meterse allí donde hay problemas, digamos, en las parejas, matrimonios, etcétera, hace con que haya una zona en la cual la protección social o el respaldo o el apoyo o la vigilancia social no es posible de establecer. Pero, digamos, ahí es donde se producen todos estos espacios y se aprovechan quienes llevan adelante acciones que en este caso implican la muerte de una persona, y como decía Víctor, no, es bastante, podríamos decir que es frecuente, ¿no? No vamos a decir que es una cosa que destaque, pero es frecuente y además existe el hecho de que en Valdivia han sucedido, digamos, suceden cada cierto tiempo situaciones como esta que evidencian nada, pues, problemas muy serios de relaciones humanas, tanto por las consecuencias cuanto por las redes de protección que no funcionan, digamos. O sea, yo estaba Entonces, usando con intencionalidad la palabra displicencia, insensibilidad y falta de empatía, a propósito de todo el contexto social que estamos viviendo. O sea, lo que marca, yo diría, este momento en Chile es un poco de eso, de falta de compromiso social. Y esto viene de arriba, o sea, obviamente yo creo que hay una práctica de los gobernantes que nunca ha sido mucho mejor, ¿no? Más allá de las personas que pueden ser más o menos sensibles, todos lo somos, ¿no? Al final. Eh, pero digo el conjunto, digo las instituciones, ¿no? Las culturas institucionales no son especialmente sensibles a la hora de una crisis social y se demoran mucho en activar sistemas de entrega de paquetes de tallarines. Y cuando lo hacen, eh, además lo exhiben como si fuese especialmente importante o lo exhiben como un logro, ¿no? ya. Y la verdad es que no resuelven, digamos, ni siquiera la inmediatez del problema. Si le sumas a eso el tema del desempleo o el tema de la inseguridad o la violencia contra la mujer, imagínate la dimensión social de la crisis es preocupante. Sí, tú lo asocias con esto de que hay expresiones donde claramente hay gente que al quedarse sin trabajo, al disminuir sus ingresos, un sector importante, aparece esta evidencia de que ha costado resolver el día a día, ¿no? De que qué comemos hoy día, qué comemos mañana, o sea, claramente eso se ha De hecho, manifestado. sí. Y, y surgen iniciativas de todo tipo, pero que en realidad no, el tema de fondo, eh, que es dejar a un sector importante de la gente
cuando es inevitable, porque se paran procesos de comercio, de producción, de venta, pero también cuando es evitable, y ha sucedido que hay mucha gente que ha sido despedida, ¿no? En distintos niveles. O sea, desde gente que, no sé, pues que trabajan en grandes empresas hasta pequeñas empresas también. Se está dando eso y genera un problema todavía mayor. Eh, de nuevo, COVID-19 lo que deja en evidencia son los problemas con más transparencia aún, digamos, con mayor dramatismo y abarcando todos los aspectos, los problemas que tenemos como sociedad. Bueno, y ahí van apareciendo en la agenda los elementos que tenemos que ir asumiendo desde ya. Y yo insisto, no esperar que algo muy externo a nosotros, como sociedad, lo resuelva, digamos. Así como pareciera ser que como COVID-19 es una especie de alienígena, ¿no? Algo que viene de afuera, ¿no? Bueno, la solución también tendría que venir de afuera y eso es un pensamiento equivocado, digamos. De alguna manera las soluciones a los problemas que se han evidenciado debe provenir de las propias comunidades sociales, políticas, culturales, de las que formamos parte. De ahí vienen realmente las soluciones. Entonces, esta displicencia, este dejar hacer, este esperar que lleguen las cosas, es un síntoma, por decirlo así, en términos de salud, no es un buen síntoma, al revés. Quisiéramos, bueno, es lo que muchos pensamos, que la salida de este país pasa por el nivel de involucramiento que todos tengamos en eso. Matías. Así que llegamos al COVID-19 a partir de este caso también. Sí, no, yo concuerdo con las palabras que mencionan. Hay varios elementos que ¿cómo se llama? Que ha agudizado el tema del COVID, no es que estuvieran ausentes previamente. Y es ahí, yo creo que son las señales de alerta de los focos de trabajo donde tenemos que ponerle fuerza a la reactivación social de aquí en adelante. Va a haber un problema obviamente más grande de por medio que va a nuevamente enmascarar todos los problemas enunciados aquí con respecto al tema, que va a ser precisamente la recesión, que va a obligar obviamente a desordenar las prioridades, obviamente. Pero es el momento donde tenemos que, ¿cómo se llama? Poner precisamente fuerza de trabajo ahí donde las áreas que más se necesitan, sobre todo desde el área laboral, para ir superando estos baches ¿cómo se llama?, de neoliberalismo que nos empapan día a día. Pero no, eso no va así. En realidad yo estoy muy de acuerdo con las últimas palabras que mencionaba Roberto, así que ¿para qué alargar más mi intervención? Yo te quería consultar, Matías, a propósito por la situación regional, porque aquí la última semana ha sido concentrar la pauta informativa en Santiago por una cuestión que tiene que ver con la cuarentena de la región metropolitana, pero además está esto de la entrega de las cajas y todo ello. Los municipios están sumándose uno tras otro al tema, pero a nivel regional es interesante que podamos hacer una vuelta porque me parece que no está bien cubierto el asunto, digamos, ¿no? Sí, mira, el problema que es, como para decirte el panorama a nivel regional, hace un poco el hermetismo. Ha habido un hermetismo bien grande por parte del gobierno del gobierno regional en particular, de lo que quiere hacer y lo que no. Y ese hermetismo ha llevado incluso a haber enfrentado a los alcaldes de oficialismo con el propio gobierno. Nosotros a nivel de consejo regional ya tenemos una solicitud desde el Senama para generar nuevas canastas que están dirigidas a los mayores de 80 años más vulnerables. Entiendo que Conadi, con recursos propios, también está entregando cajas de alimentos y que fueron también, no sé si noticia, pero por lo menos sí llamaron la atención por el tema de entregar la caja, sacarse la foto y otros elementos más que se dieron durante el fin de semana. Fuera de ello, están todavía bajando los recursos para que a nivel
a nivel de Consejo Regional se puedan comprar ciertas cajas que bajaban a través del FNR, que esas demoran un poco más, probablemente esos dineros ya deberían estar dentro de las próximas semanas. Y a eso se le suma obviamente los esfuerzos propios de cada municipalidad. Entonces, hay una sumatoria importante de elementos que yo no sé, difícilmente, y de hecho cuando vino Senama lo primero que le preguntamos fue como, ya, pero ¿tiene un catastro de las cajas que se están entregando hoy? No por ser amarrete con entregarle, no sé, 2 cajas a una persona que lo necesite, pero sí porque eventualmente uno tiene que empezar a priorizar. Hay personas que efectivamente hoy no tienen ni los elementos ni nada para poder acceder a alimentación, y al mismo tiempo tienes también esfuerzos cruzados por distintas partes que no se comunican, lo cual puede producir obviamente un despropósito de poder llegar a la mayor cantidad de gente que lo necesite. Entonces ahí tenemos como una traba importante en ese sentido. Nosotros como cuerpo colegiado, como lo que es el Consejo Regional, se sacó en el último core, que fue el miércoles pasado, una moción de que cualquier cosa que se entregue, por ejemplo, con recursos FNR, pase por un protocolo de entrega entre esas cosas, que ayude a ¿cómo decirlo en palabras? A que no se preste para el show finalmente. Finalmente, esa es como la preocupación. Pero por otro lado también es el tema del cruce que hay con respecto a las instituciones que hoy están entregando cajas de ayuda. Creo que ahí hay un elemento que no está Son siendo varias las visto instituciones. fuera. ¿Ah? Son ¿Perdón? varias. Sí, Claro. fuera de la apreciación propia que hay con respecto a que la caja también está generando un problema de nutrición importante en la gente, no de desnutrición, pero sí un problema nutricional fuerte por el contenido que estas traen, que es totalmente claro, como no se revisa a quién se le entrega, ni a qué grupo objetivo se le entrega. Por ejemplo, puedes estar entregando elementos que terminen con crisis hipertensivas en los próximos 6 meses de una buena parte de la población. Sí, Roberto Morales también está con nosotros. Ahí, yo mencionaba el tema de la entrega de caja, porque sé que este se está haciendo, de hecho, que está el municipio por un lado, está la caja que envía el gobierno. Eh, y esto en medio de un contexto en el que se discute acerca de qué hacer económicamente por la crisis que se desataría. Yo vi la entrevista ayer del ministro Briones, ministro de Hacienda, pero también vi la de Ricardo Jordán, ¿no? Que yo no sé si es tan relevante en la agenda de nuestra audiencia, pero Ricardo Jordán es un personaje interesante desde este punto de vista porque él ha estado activo en campañas sociales desde siempre y que ha estado invitado más de una vez a La Moneda a conversar de estos temas. De hecho, él menciona que hace un mes atrás se discutió con el ministro Briones en La Moneda, estando Benito Baranda y otros tantas ONG, instituciones, qué sé yo, vinculadas al apoyo social, y se discutió la necesidad, o sea, él decía, le planteamos hace más de un mes al gobierno que lo que se venía era una situación de hambre. Y dice que cuando los invitan, la presentación la hace el presidente de la República, de hecho, ¿no? La invitación y la presentación. Y en la presentación le muestra que esto iba a ir, no sé, por lo que se llamó aplanar la curva, ¿no? Entonces mostró un gráfico de eso, en que se veía eso. Y se dio una conversación. Entonces, ante la necesidad esta de plantear que para ellos la situación era una situación de hambre que ya se estaba dando en algunos sectores de la región metropolitana y que ellos creían que venía como un fenómeno social, el presidente le dijo, lo que pasa es que se está aplanando la curva, entonces el escenario que viene podría ser mejor de lo que ustedes creen. No fue así, todo lo contrario, y ahora recién se actúa sobre la marcha con esto de la entrega de alimentos. Y además de poder entregar algún bono, digamos, ¿no?
En el mundo, en rigor, lo que se está discutiendo, y probablemente esto sea una discusión que se instale a nivel internacional post pandemia, es el tema del ingreso familiar o como se le quiera llamar, pero es el ingreso garantizado. O sea que toda persona, parte de la que esté en capacidad de trabajar, reciba un sueldo mínimo, independiente de si tiene o no empleo, lo cual activa una dinámica económica en cada ciudad o cada país, pero que además interpreta la nueva realidad, que es esta de que no vas a tener empleo permanentemente y que van a ser años de crisis. Roberto Morales está por ahí. Creo que lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Lo recuperaremos. Poseemos la tecnología. Tenemos la tecnología para hacerlo. Lo reconstruiremos. Tenemos la tecnología para hacerlo, digo. Aquí estamos, no nos hemos perdido. Ya, perfecto. Lo que sucede es que yo lo encuentro extremadamente difícil que eso suceda. El Víctor. ingreso garantizado. Esto de, claro, porque eso que parece una medida como de un estado de bienestar, ¿no? De la preocupación social, las condiciones mínimas, requiere modificar algo que me parece que pasa por la voluntad de quienes toman decisiones respecto de inversiones, de productividad, de rentabilidad, de tasas de ganancia, de todo el mundo financiero, que no están dispuestos. ¿Por qué? Porque implica incorporar, es como algo que contradice el sentido último del modelo, que es que la redistribución, ¿cierto?, social de la generación de excedente o riqueza, en el caso del sistema que vivimos, no está dado por aseguramiento de la condición de quienes no cumplen no llegan a determinados niveles de vida. O sea, en concreto, es que cada uno, digamos, en función del trabajo que realiza, recibe una determinada cantidad y no existe una política, un mecanismo de aseguramiento básico, y es porque eso supone una redistribución social que disminuye, ¿cierto?, las tasas de ganancia que tienen la administradora de fondos de pensiones, que tienen las grandes empresas, que tienen, digamos, los multimillonarios de este país o de las transnacionales. Es así. Es decir, la otra vez, a propósito de estos negocios de un retail que se repartieron las utilidades, ¿no? En contraste con la aplicación de despedir gente, el directorio se reparte utilidades. Esa es la redistribución que este sistema permite. Entonces, yo no sé de dónde podría surgir, como mágicamente, digamos, a menos que estemos apelando a la magia o algunas otras cosas, digamos. Pero tú dices que eso es independiente de los gobiernos. ¿Cómo? Que es independiente de los incluso de los gobiernos, por supuesto, porque si un gobierno toma la decisión y no modifica el modelo, lo que está haciendo es generándose, va a tener que buscar ese dinero en alguna parte, ¿me entiendes? Porque, digamos, en Chile, en Argentina, en todos nuestros países, existen las condiciones para hacer una política de redistribución, ¿ya? Pero efectivamente, y eso se puede respaldar, ¿no? No es por decirlo, ¿no? Existen condiciones que podrían, digamos, aumentando, por un lado, los impuestos a la extracción de riqueza o de bienes, o una serie de mecanismos que permitirían aplicar la redistribución social, pero eso supone una modificación radical del modelo. Entonces, es como decir que el COVID-19 ha tocado el corazón del gran empresariado mundial, ¿cierto? Y les va a modificar su sistema de vida, que es un poco la apuesta que hace, no sé, pues las iglesias, las religiones, las formas o las ideologías que piensan las ONG. que porque la gente... ¿Cómo? Las ONG también. Claro, que piensan porque la gente, digamos, frente a situaciones dramáticas, ¿no? Y por eso trabajan el drama en la imagen, ¿no? En las comunicaciones. Muestran a una mujer con un niño, esta imagen, ¿cierto?, en distintas circunstancias, ¿no? En contra de la guerra o en contra de esto,
todos los sectores muestran imágenes que te llegan al sentimiento más profundo, ¿no? Pero sí, puede ser que en un momento alguien se sienta tocado por aquello y tome alguna medida, ¿no? Como decir, mis trabajadores no van a recibir menos de 500.000 pesos al mes. Pero, en definitiva, la modificación sustancial del modelo, en donde se asegure efectivamente condiciones de vida, no mínimas ni de sobrevivencia, de supervivencia, sino buenas condiciones de vida para todo el mundo que vive en una sociedad. Eso algunas sociedades lo hacen, ¿no? No es un invento, no estamos inventando cosas. Eso se da en muchos pueblos originarios, pero también se da en sociedades, digamos, no sé, en Finlandia o en algunos otros lugares, en donde efectivamente aseguran condiciones no mínimas, sino condiciones dignas de vida para todo el mundo. Y eso supone que se sacrifica la tasa de ganancia de los inversionistas, que se disminuyen las tasas de interés en los préstamos bancarios, que la ganancia de quienes invierten disminuye en función de asegurar una redistribución, pero no una redistribución voluntaria, debe estar asegurada en todos los mecanismos de regulación de la sociedad. Y eso supone, en muchos casos, un Estado más fuerte, ¿cierto? Supone organizaciones probas, ¿no? Probadamente, digamos, y que tienen que poner una serie de mecanismos para impedir la corrupción, ¿cierto? O sea, hay que hacer mucho. Y yo no veo que eso sea, por eso digo, es extremadamente difícil, a menos que esté mediado por un proceso de transformación de una revolución en la sociedad, ¿no? Por eso hay gente que plantea la revolución democrática. Yo encuentro que siempre las revoluciones son democráticas, pero eso quizás es un poco de romanticismo, pero sí, requiere condiciones para generar procesos de transformación profunda. De otro modo, estamos generando una expectativa, diciéndole a la gente, miren, el COVID-19 tocó fondo, hizo tocar fondo a la sociedad y de aquí para adelante nos van a asegurar esto, nos van a asegurar lo otro, aquí y allá. Eso no va a suceder producto de una voluntad, si es que justamente los más afectados no expresan organizadamente su reclamo, su rebelión y su necesidad justa de que se les den las condiciones de vida mínimas, porque de otro modo, ¿no? De otro modo seguimos en esto y van a haber otros ciclos y otras expresiones. Claro, pero yo le escuchaba al alcalde Jadwe el fin de semana, que estuvo en un foro de la izquierda chilena, estuvo prácticamente toda la izquierda chilena en lo que se ha llamado el Apruebo Chile Digno, y hubo un debate acerca de, o sea, claro, estos son como foros, en realidad paneles, donde más bien es una suma de perspectivas, pero sí hubo un elemento de debate, y que lo hizo notar precisamente el alcalde Jadwe porque estaba allí, porque era además un foro sobre el tema municipal y las elecciones que podrían venir y cómo se enfrenta a eso. Y él decía que lo que en este minuto hay que hacer en Chile es cambiar el chip de la izquierda, que tradicionalmente ha visto en el Estado a un adversario o a un enemigo, porque lo asocia directamente a la gestión del gobierno, ¿no? Y transformar el gobierno local en el principal agente del Estado en la sociedad, como perspectiva política estratégica, ¿no? O sea, es interesante que esa discusión se dé ahora, porque es quizá el peor momento para darla. O sea, es precisamente cuando la situación social amerita soluciones profundas o radicales, si se quiere, de democracia radical o como quiera llamársele, ¿no? Un poco en la nomenclatura de los conceptos que se han utilizado en las últimas décadas. Y eso en Chile ha estado suspendido hasta ahora, hasta el 18 de octubre, para ser más justo, ¿no? Sí. Pero esa discusión no ha sido superada y está sumamente vigente e incorpora perspectivas que no están de acuerdo. Porque no están de acuerdo en la centralidad del Estado en este minuto. Y estoy hablando de la izquierda, o sea, en la centralidad del Estado como lo entendemos, porque la pregunta es, ¿qué tipo de Estado es el chileno que podría hacerse cargo de eso?
Bueno, y Víctor, es interesante lo que tú dices porque cuando habla de tradicionalmente, yo creo que se está refiriendo al periodo de la dictadura en adelante, o sea, en 40 años, pero hasta los años Claro, 70, exacto. desde fines del siglo XIX, se veía, digamos, que lo que tenía que hacer en Chile, al menos las organizaciones sociales y políticas, era ocupar el Estado como, ¿me entiendes? Y hacia allá apuntaba, sino todo el programa del Frente Popular, de la Unidad Popular, ¿a qué apuntaba? A asumir, a tener mayores representantes en el Congreso, como fue sucediendo con la izquierda, a tener, digamos, el gobierno, Claro. a trabajar con las Pero, Fuerzas Armadas. Entonces, lo que dice Jadwe tradicionalmente se refiere al último periodo de la izquierda, ¿no? sí, Post claro. dictadura, Exacto. ¿ya? Ahora, Porque hay que ¿por qué te lo considerar que menciono? ahí hubo un giro. Entonces, la propia izquierda hoy día, eh, la izquierda de la cual aquí aparecen ustedes como principales representantes, particularmente Matías, porque Víctor como que siempre toma distancia, digamos, y lo entiendo porque conduce el programa y todo eso, pero Matías claramente representa esa izquierda que es muy dura en su crítica a la institución estatal, con justa razón, ¿no? Pero finalmente hay que preguntarse a qué tipo de Estado. Y yo te diría que incluso en eso podemos coincidir. El horizonte comunista apunta a disolver el Estado, ¿ya? Y con esto la escandalera misma, pero es así. La idea es que no haya más Estado, es que en realidad generemos un tipo de sociedad en que no necesitemos instituciones estatales, sino que necesitemos otro tipo de instituciones mucho más vinculadas a la articulación social, cooperativa, etcétera, ¿no? Que es un modelo con el cual muchos más coinciden. Pero en lo que estamos es en una sociedad estatal que requiere, ¿cierto?, ser modificada y efectivamente esa discusión hay que darla, pero hay que darla con los pies puestos en la tierra, digamos, o en el agua, o donde ustedes quieran, digamos. Pero no solo concepciones abstractas, sino en concreto, No, claro, qué es lo que está por eso te lo pasando, planteaba, ¿cierto? porque esto tiene que ver con las elecciones municipales. Claro, ¿Ah? sí, pues, y tiene Concretamente, que ver digamos, con, como estamos exactamente, entre superhéroes, podemos decirlo. sí, pues. Matías Fernández. No te escuchamos bien, Matías. Ahí sí, Ahora sí. A ver, ahora sí. ahí sí. Sí. Retomando un poco lo que se mencionaba con respecto al foro y las conversaciones que se ve, que yo alcancé a sintonizar un rato, la verdad también. Ah, ya. Efectivamente hay ideas que también venían algunas personas instalando hace rato, o sea, como lo de Daniel Jadwe con respecto al municipalismo, es algo que viene instalando prácticamente desde que entró. De hecho, en los múltiples foros de salud, en distintos lados, él dice que, como frases, como a muchos diputados les falta ser alcaldes antes de ser diputados, como para poder entender cómo funciona el país. Y ahí, de hecho, yo creo que de ahí surge también esta idea como más fuerte que también uno le puede poner distintos adornos, que es como gobiernos locales populares o distintos nombres, pero en esencia lo que se busca es una apertura democrática que yo creo que va más allá de la transparencia, tiene que ver con el cuestionar la democracia representativa, el poder generar espacios de real democracia participativa. Porque hoy la democracia participativa, como se nos presenta, son solo elementos para justificar la democracia representativa. No hay mucho elemento como de construcción, por lo menos en las comunas, y para qué hablar hacia arriba. Entonces ahí yo creo que hay como unos ciertos elementos que son como que son no interesantes de abarcar, que son como urgentes e importantes de abarcar en los tiempos que vienen. Nos toca un contexto político social de más menos, me refiero a partir de hoy, más 20 años y menos 20 años, en los cuales recién estamos cuestionando, o no nosotros, sino que el grueso de la población, tanto nacional como mundial, cuestiona el Estado, por ejemplo, el funcionamiento del Estado, o cuestiona, por ejemplo, las formas de ejercer la democracia. Y hoy, ahí, acercándome como a las últimas palabras de Roberto,
efectivamente el rol que compete hoy es fortalecer el Estado en el entendido de que hay una corriente muy fuerte que cada vez lo debilita más, pero con un horizonte claro. O sea, yo no dudo que en el horizonte ideal de futuro, hay instituciones como tal que deberían desaparecer porque efectivamente mi sueño o mi fin es que la organización de la gente sea distinta en el futuro porque también por un tema de sustentabilidad, o sea, como hay también un tema urgente que tenemos hoy que tiene que ver con el cambio climático y las formas de producción, etcétera, etcétera, que también nos obliga a repensar inmediatamente cómo estamos ejerciendo nuestros gobiernos, y aunque sean lo más ¿cómo se llama? Estatales o, por decir, menos neoliberales de todos los que hay. Pero nos obliga a repensar nuestras formas de ejercer democracia. Yo creo que eso es como lo interesante que se viene de aquí en adelante. Sin duda que esta premisa se lanza pre-elecciones municipales. Muchas de las premisas tienen que ver Claro. con ello, pero es una oportunidad interesante también porque ante un escenario incierto, sobre todo del votante, de la persona que ejerce su derecho democrático, con un alta aversión a la política últimamente, que es preocupante, porque es una alta aversión no solamente a los partidos, sino que también a la organización política. Ahí yo creo que hay, ¿cómo se llama? Ciertas líneas que hay que avisorar y que hay que aprovechar esta oportunidad que estamos previo a las elecciones municipales para instalar temas de discusión que antes no se discutían para este tipo de elecciones. Sí, bueno, va a haber una discusión distinta probablemente en estos meses, ¿no? Y a eso me refería. Yo creo que además a nivel internacional esto está circulando un poco más, ¿no? Y la situación de empleo en otros países es más grave que la nuestra incluso. eh, pero claro, tienen otro tipo de Estado, entonces, o tienen una acción más directa sobre la situación económica, sobre el mercado. Y eso cambia radicalmente las condiciones. Pero estamos en esa situación. Nosotros teníamos en esta conversación, bueno, quiero decir que Felipe Rifo me comentó que no va a poder estar hoy con nosotros y que se une de todos modos la próxima semana. Y sí quería dar paso a un tema que me parecía que también es relevante. Roberto lo propuso también en la pauta de poder aludir a una situación que están viviendo las comunidades mapuches en el territorio. Quimay. Así es que te pediría eso, Roberto, que también es otro de los grandes temas que pasa a veces desapercibido en medio de la oferta informativa, ¿no? Así es. Sí, yo quería referirme a algo que no solo, o sea, que tiene que ver con la situación del pueblo mapuche. No tengo alguna información respecto de lo que pasa con el pueblo cahuáscar, porque participó una de sus dirigentes en algún foro también, allá en Punta Arenas, en Natales, pero particularmente respecto del pueblo mapuche, que es muy diversa su condición. La mitad de los mapuches vive en 3 o 4 comunas del Gran Santiago y viven en sectores, digamos, de poblaciones de muy bajos ingresos, son parte de la clase trabajadora y probablemente están sufriendo, como el resto, las limitaciones y la situación precaria que vive un sector de los trabajadores chilenos. Ahí no es posible detectar cómo se está viviendo en cuanto a mapuche. No son menos mapuches porque vivan en Santiago o en Concepción o en las ciudades o en Valdivia. Donde es más evidente qué puede pasar o qué está pasando con los mapuches son en los sectores en donde se autodefinen o aparece mayoritariamente comunas con más de un 50% de población mapuche, como el caso de Lonquimay, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y ahí también hay temas respecto de lo que sucede en Lonquimay, eh, que hay una situación compleja allí en Lonquimay, y también hay otra situación compleja en Biobío, ¿no? En el Alto Biobío, en Cauñicú, en donde circuló una información respecto de la cual
Es interesante por dos aspectos, ¿no? Porque hay una persona que no sabemos quién es, que dice haber estudiado antropología, haber hecho su tesis de grado el año 76-77, o sea, es una persona que podría tener más de 60 años hoy día, no sabemos hombre y mujer, pero que entrega nombres muy precisos en lo que hace circular, ¿no? Nombres de presidenta de la señora Margarita Paine de la comunidad de Cauñicú, ¿cierto? En Queuco, eh, y va indicando toda una situación a partir del hecho que falleció efectivamente del virus, el Peña y Juan Cachileo, y ahí quien era como ayudante del Lonco, y ahí empieza como a entregar información, en donde va incorporando el hecho que hay presencia de policía, que cerraron el acceso, que más el 80% de la comunidad estaría contagiada, y él pone como referencia o ella a la presidenta de la comunidad, Margarita Paine. Pero, y a uno se le crea todo una situación dramática porque dice, bueno, ¿y qué sucede? Están como abandonados la mayoría de la población, etcétera. Que incluso habló con el Lonco. Pero posteriormente a eso, el alcalde, digamos, es el que sale a desmentir cada uno de los aspectos. Dice que esta persona, ellos la ubican, que las veces que se acercó fue rechazada por la comunidad, que lo que está indicando no corresponde a la realidad, que no existe fuerzas militares, que hay digamos, carabineros están trabajando con el municipio, que la persona que falleció se contagió en la Araucanía, ¿cierto? Y que como era del lugar, fue en el fondo a morir a donde su familia, pero la gente no está contagiada, ¿no? Esto es en la comuna de, ¿Alto Biobío? no ¿No? sé, ¿ah? ¿Es Alto ¿Perdón? Biobío directamente o Es no? Alto Biobío, sí, Así se llama la Cauñicú, comuna, sí. claro, la comuna de Biobío, de Alto Biobío, exactamente. Claro, Alto Biobío. Y Y, entonces ahí se dan dos elementos. Por un lado, la situación de comunidades, de familias mapuches que viven en comunidades en sectores rurales. Ahí en ese sector el porcentaje mayor es de mapuche. Hay dos grandes comunidades, según describe el alcalde. Algo mm, conozco yo por el zona este. Ustedes recuerden a mediados de los 90 este proyecto de instalación de hidroeléctricas en el Alto Biobío que se partió con Pangue en el periodo de Elwin y después toda esta discusión respecto de Ralco, donde aparecen las hermanas Quintremán. Bueno, yo trabajé ahí, digamos, estuvimos en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera con Pablo Marimán, José Elwin, con Martín Correa, con Leonor Adán, incluso hizo un estudio. O sea, un grupo de gente que, digamos, estuvimos vinculados ahí, por lo tanto, Cauñicú queda así para hacia el otro sector, ¿no? Un poquito más al norte, porque donde se instaló la represa es hacia el sur, quiero decir, en el sector de Alto Biobío, pero estamos hablando de Quepuca, Ralco y Ralco Lepoy. Y las sí, otras comunidades, digamos, pehuenche, están hacia el norte hacia el norte. del Queuca, un poquito hacia el norte. Cauñicú, Cayaqui, etcétera, ¿no? Entonces, Pero lo es un concreto es que sector, hay una situación de falta de claridad respecto de el ejercicio que pueden hacer agentes externos a las comunidades en medio de una situación en que cualquier cosa que tú digas respecto al coronavirus se expande rápidamente y eso puede terminar así es, provocando mayores daños, ¿no? Porque provoca aislamiento también, o sea, Sí. y lo otro que se ha visto en el caso incluso de la población migrante es esto de la discriminación abierta, ¿no? sí. Entonces, eso puede Bueno, ser peligroso, yo ¿no? quería destacar esto porque la responsabilidad, como dices tú, que tienen personas que se presentan como profesionales, probablemente lo sea, ¿no? Si uno busca, no sé, pues antropólogo, asistente social, cualquiera, digamos, abogado, de donde sea, periodista, ahí los periodistas en particular también tienen gran responsabilidad de que frente a una situación, no sé, probablemente escuchó, no verificó, Sí, por qué reacciona de esa manera, por qué crea esta situación, la responsabilidad que hoy día hay respecto de indicar o señalar o denunciar situaciones. Hay que ser muy, muy responsable y también hay que verificarlas muy bien. Y favorablemente el alcalde aclara las cosas y de esa manera
Pero por otro lado no deja de ser dramática la situación, ¿no? No dejamos de tener, digamos, situaciones complejas en comunidades que no sabemos bien qué es lo que está pasando. No en todas partes como en Futurón o en otros lados se pueden poner, no sé, se- eh, ¿cómo se llama? Cordones sanitarios, o hay lugares en donde la gente simplemente ha decidido, al saber de esto, mantenerse donde está y ser cuidadoso con quienes llegan, pero no mucho más, digamos. Entonces, cu- digamos, el llamado es a ser muy responsable respecto de la información que pueda circular. Eso es lo más importante. Hay otras situaciones dramáticas a nivel internacional a lo cual me quería referir yo, particularmente en Brasil, donde la situación por el tipo de gobierno y las políticas que ha tomado, digamos, Bolsonaro, que ha tratado de quitarle, digamos, ha tratado de disminuir, ¿no? La importancia que tiene el servicio que hay de atención en salud a los pueblos indígenas desde antes, ¿no? O sea, desde que asume Bolsonaro toda la política dirigida hacia los más de 200 pueblos indígenas en Brasil, la ha disminuido radicalmente, ¿no? Los fondos, los servicios. Y este servicio de salud que debió haber estado fortalecido, acaba siendo un servicio de salud muy debilitado respecto de los pueblos indígenas y en una situación en la cual eh, es impresionante porque, digamos, en 2 días el aumento de contagiados, por ejemplo, Son miles. hay un informe de la Asociación de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, que es la APIB, que es la más grande, digamos, y la que más mejor representa a todos los pueblos indígenas. Registraban hasta el 11 de mayo 77 muertes, 308 indígenas por la enfermedad y 34 pueblos afectados. Eso era el 11 de mayo. Fíjese usted que tengo un reporte acá, que es actualización de casos indígenas al 22 de mayo. O sea, en 11 días pasamos a 125 indígenas fallecidos, 987 indígenas contaminados con coronavirus y 61 pueblos de los más de 200 que están afectados, ¿no? Entonces, O sea, la situación es eso es dramática. Porque estamos racismo hablando... institucionalizado ya. Y eso, ¿Cómo? eso genera peores escenarios todavía para adelante. Yo quería además mencionar y invitar a Matías, por supuesto, a la conversación, porque me parece que si hay algo que hacer también en los medios de comunicación es alertar sobre el tipo de discriminación que está ejerciéndose en nuestras comunidades, ¿ah? Muy cerca de nosotros, de todos nosotros que estamos aquí en Valdivia, de las comunidades migrantes. O sea, eso no ha parado de suceder y se ha agravado incluso con la situación del coronavirus. Sí. Y eso en la región y en la ciudad es especialmente sensible. Matías. Sí, precisamente yo escuché atentamente a Roberto, vi el afiche el otro día también, donde aparece ahí con el título de la exposición de algo de lo que mencionaba ahora. Y efectivamente acá en Valdivia particularmente, y no solamente en Valdivia, sino que en las otras ciudades también de acá de la región, ha habido también una alta tasa no sé si una tasa, sí, pero una percepción por lo menos mucho más alta de discriminación a la que había antes con respecto al mundo migrante. Y eso es una realidad y que viene también de un desconocimiento. Lo mencionaba, se me olvidó el nombre de este médico que es haitiano, que hablaba en Canal 13, la otra vez, o TVN, que hablaba sobre el tipo de racismo que se está viviendo precisamente en la comunidad migrante y que era avalada por omisión o por acción por autoridades comunales. Y acá en Valdivia eso es real, o sea, como no ha habido ningún ¿cómo se llama? Avance en destrabar, ¿cómo se llaman? Los impedimentos que precisamente el mundo migrante tenía acá en la comuna. Pero también, y no sé, bueno, Roberto lo debe manejar también, ¿no? Sin duda,
pero a mí el tema que hay particularmente en Lanco. En Lanco hay varios problemas con las comunidades mapuches allá también, y particularmente con la vulneración y violación de los derechos humanos de los niños de pueblos originarios en el sector de Lanco. Ahí por lo menos yo tenía entendido y tuvimos la conversación con una profesora del sector que me decía que están sometidos a una alta brutalidad por parte de las fuerzas policiales constantemente, por lo menos antes, durante del estallido social y posterior a este también. Desconozco ahora en tiempos de pandemia si ese tipo de amedrentamientos, por lo menos que existen por parte de las fuerzas policiales, todavía existe ahí. Pero es un tema que no escapa a la región. Bien, como decía Roberto, o sea, uno tiende a pensar de que el tema mapuche se aloja principalmente en Temuco, Biobío y en algunas otras zonas, pero la verdad es que acá en la región también tenemos ejemplos vivos de que ese tipo de discriminación y el tipo de brutalidad se siguen viviendo, y también el sector de Río Bueno también. Sí. De hecho, hace poco se está levantando el plan Maricunga, que incluye a todas las comunidades mapuches desde Mariquina, Lanco, Panguipulli, etcétera. Y solamente para cerrar con el tema migrante, efectivamente, yo creo ahí que hay que poner ojo, como ciudadanía tenemos que entender también las realidades a las cuales ellos están sometidos. O sea, tienen una discriminación primero del habla por parte de las instituciones públicas. O sea, si es que no hay una institución pública, en este caso, por ejemplo, de salud, que le permita al migrante poder comunicarse de forma correcta o de forma, ¿cómo se llama?, fluida, está ejerciendo también un tipo de discriminación, y también despojándolo de la oportunidad de poder incluso ser atendido en los sistemas de salud, y al mismo tiempo incrementando esta sensación muy errada por parte de la ciudadanía de que solamente por ser migrantes son un foco de infección más alto que incluso sus propios vecinos. Entonces ahí es un tema a ponerle ojo. Lamentablemente las municipalidades ahí no han estado a la altura. No hay municipalidad en Chile que haya logrado derribar esta brecha que hay hoy con el mundo migrante, y que se alimenta de discursos de odio también. Hay un discurso de odio. No olvidemos que este gobierno instaló un discurso solapado de odio contra el mundo migrante, integrando estos planes de retorno seguro, generando una especie de discurso previo a instalarse en el gobierno sobre cómo nos veríamos nosotros siendo otro país, en el caso de Chilezuela en particular, pero que eso alimenta estos ánimos xenofóbicos al final, que afectan principalmente a la población migrante de color. Finalmente generas una discriminación totalmente racial. No es porque migrantes acá tenemos de varios tipos, de hecho, pero termina siendo siempre la discriminación racial la que predomina. Sí, sin duda. Roberto Morales, nos quedan minutos aún. No, nada, que con la intervención de Matías se nos abrió un tema y se profundizó en el sentido de que, claro, si hablamos de migrantes, en estas circunstancias, quienes migran a Chile, estamos hablando de los migrantes de hoy, no de los migrantes del siglo XIX, ¿no? Que probablemente son los que hoy día discriminan y desprecian a los negros, a los indios, a los chinos, a los, como se llamen. Los migrantes del siglo XIX, que son los colonos europeos, ¿cierto?, instalados como parte de la política del naciente Estado chileno en función de hacer productivo al país, y que pensaron que, digamos, italianos, alemanes y gente de Europa Central debían ser los que se hicieran cargo de la productividad y de los campos de Chile en particular. Y probablemente ellos son hoy día, no estoy haciendo una acusación, digamos, de conjunto, pero se puede demostrar cómo muchos de ellos en la zona de la Araucanía, acá y en otros lados, se han levantado como referentes y han tenido, por ejemplo, serios conflictos territoriales con el pueblo mapuche, o hacen declaraciones, o algunos de ellos, descendientes de aquellos, llevan adelante grupos neofascistas. Hay que decirlo claramente, es curioso, son extremadamente, digamos, hoy día,
racialistas, ¿no? O sea, son, como decía bien Matías, no es un tema del aspecto físico de las personas, rechazan, digamos, a los negros, rechazan a los que tienen aspecto indígena abiertamente. Entonces, ahora, esas son situaciones extremas, pero en general, y lamentablemente, en la cultura chilena, en general, y en la que predomina, hay un rechazo a eso, o bien a exotizarlo. Hay que ser claro, digamos, por ejemplo, a nivel de la prostitución, ¿cierto? Las colombianas, venezolanas o de otros países que son, digamos, afrodescendientes, son un éxito dentro de los clientes de la prostitución, ¿no? En ese plano no hay discriminación, al revés, porque hay una cuestión de la sexualidad asociada, es un mito, pero de todas maneras, digamos, cómo se construye la sexualidad en este país también, por lo exótico, por lo distinto. Las nanas, ¿no? Han pasado de las nanas mapuches a las nanas peruanas o bolivianas, porque además las nanas peruanas incorporan un elemento gastronómico, ¿no? Ahí tienen un elemento relevante. Y también, entonces, se ha sido muy cuidadoso respecto de los haitianos, porque ahí es evidente por su aspecto físico de afrodescendiente que no podrían tener actitudes de discriminación. Entonces la discriminación es más encubierta, o es definitivamente pública, abierta, negro tal por cual, negra tal por cual, ¿cierto? Como ha sucedido, ¿no? Se ha denunciado eso. O es encubierta, y ese racismo encubierto es peor todavía, ¿no? Porque en realidad la gente cree que está siendo bien tratada y les pagan sueldos miserables, hacen trabajo que en realidad el nivel de precarización es enorme. Y por eso es que hay que destacar, por ejemplo, lo que hace Pierre. Tú hablabas de este médico en televisión, ¿cierto? Pero acá en Valdivia hay una persona, en particular un haitiano, que es profesor de la Universidad de Educación Física, que ha sido un eje importante junto con el apoyo que le ha dado Alberto Galás, que es otro profesor de la universidad, respecto de ayudar a organizar y entregar respaldo a a la gente que de Haití está acá, ¿no? Que la mayoría de ellos son evangélicos, porque allá son evangélicos y acá participan en la Asamblea de Dios, pero tampoco es por una, digamos, parte de su cultura, digamos, del tema evangélico, pero no se ve que exista, hay un programa que la radio tiene, ¿no es así, Víctor? Tú me puedes Ujú. corregir o no, un programa que tiene un grupo de Sí, claro. haitianos en la Pero radio. además hay asociatividad, ¿no? O sea, Eso. Sí. en la población migrante en Valdivia hay, yo diría, alto nivel de asociatividad, pero todavía no suficiente en términos de de la presencia de la población migrante, porque la población migrante, obviamente, su condición esencial es que se mueve, Claro. o que está llegando, o que está tratando de llegar o de instalarse. Entonces, la presión sobre la población migrante prácticamente la ejercemos todos, o sea, los trabajadores, eh, los que arriendan piezas o qué sé yo, barracones, los que le dan un trabajo precario, ¿no? Y así, o sea, y sube y sigue. Entonces, en rigor, lo que circula al final, y ha sido así en estas semanas, es que la población migrante es aquella que está al final de la preocupación social de cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, de cualquier parte de la población. O sea, la población en general no tiene incorporada la presencia del migrante. En estos tiempos, menos aún. Eso es lo que llama la atención. Ahora, Valdivia es una ciudad en que probablemente esto no se vea explícitamente en situaciones de violencia, ojalá que eso no esté sucediendo, ¿no? Pero Claro. obviamente sucede en situaciones de discriminación. Sí. Sí, no, Bueno, y está yo digo eso. la idea instalada que si mides casi 2 metros y tienes aspecto atlético, eres jugador de fútbol. Pero si eres un tipo delgado de 1,65 m y andas, digamos, en bicicleta, eres un haitiano que posiblemente va a delinquir, digamos, lo cual
es un prejuicio enorme, porque en verdad, en términos, yo no tengo conocimiento, es cosa de averiguar, digamos, un poco más, si cuál es el grado de que los migrantes haitianos hayan caído o no en prácticas, digamos, O sea, las de estadísticas a delincuencia. nivel nacional es que son muchos menos que los chilenos, Claro, claro, proporcionalmente, ¿ah? En términos de claro. población. Resulta obvio porque si vienen a este lugar y buscan trabajo, evidentemente van a cuidar mucho sus prácticas. Además que esta cuestión de asociar de que por ser negro pueden ser violentos, que es toda una cuestión que es muy difícil ir en contra de un rato para otro, a menos que haya una cultura permanente que esté en los colegios, que esté en todos lados, cosa que no sucede. Como bien lo dice Víctor, dentro de todas las prioridades, hoy día, ¿cierto? Las personas, no estoy hablando del gobierno, de las instituciones, priorizan a sí mismos, su familia, su red, sus amigos, sus amistades, conocidos, etcétera, y allá, si es que hay, si es que se visibiliza, Víctor, es probable que muchos ni siquiera esto lo tengan consciente, por eso es muy importante ponerlo. Hay mucha gente migrante, insisto, además de los evidentes por su aspecto racial, digamos, negros, o mulatos, como mal se llaman, pero se les dice, hay mucha gente, digamos, que no es evidente que sean, a menos que hablen, ¿no? Colombianos, venezolanos, ¿cierto? Y por supuesto gente de Perú, de Bolivia, pero más bien colombianos, venezolanos que no son visibles. Hay que están desarrollando hace rato actividades acá en Chile de diverso tipo, en distintos grados. Y que claro, que mucha gente siente que están permanentemente compitiendo por espacios laborales y eso, y Exacto. su situación en general, a menos que lleven un tiempo acá y sean profesionales y la hayan regularizado, tienen los derechos como cualquier ciudadano que vive acá, pueden votar incluso, pero eso es un sector que ya está regularizado y que están en condiciones. Pero No, hay un sector no es todos los importante que está casos. en proceso de eso, que está Sí. tratando de conseguir la visa, que está tratando de que tenga un trabajo donde haya un contrato que diga que sea indefinido para que de esa manera puedan postular al Sí. cambio de categoría en visa, etcétera. Y hay que pensar ahí, claro, son atendidos en el sistema de salud como el resto, ¿sí? Hay en el sistema público de salud. Las condiciones de vida de ellos son en general bastante precarias, ¿no? Como tú lo describes, hay gente que se aprovecha de eso, que les cobra 200.000 pesos por un par de piezas y un baño, que está una al lado de la otra, digamos, dos pisos, como barracones, como tú bien los indicabas, ¿no? En donde ahí quien hizo esa construcción e instaló eso se llena de plata porque, digamos, la rentabilidad de eso es muy alta. Las condiciones laborales, es decir, es algo respecto de los cuales en la convivencia y en el aprendizaje de la convivencia de un país distinto, mucho más solidario y con su propia gente, debe ser, digamos, incorporado desde ya, ¿no? Debemos aprender a convivir con, con lo distinto, Ujú. ¿no? No solo lo Matías, distinto de la familia, sino con sí. que son parte de nuestra realidad. Matías, nos quedan unos minutos aún. Sí, no, yo creo que es importante lo que estamos viendo. Yo creo que también hay que evidenciar prácticas o elementos que vayan profundizando precisamente esas brechas de discriminación que hoy vive el país. O sea, mire, no es muy lejos, si una consejera del Consejo Regional encontraba el 2018 que había una invasión de haitianos en Valdivia. Y con esas palabras, invasión. Entonces, cuando tienes una autoridad regional que se refiere así a la población migrante, tienes elementos que hay que denunciar. Hay que empezar a poner sobre la palestra el tema, no solamente desde una mirada de ayuda, que obviamente es fundamental, sino de evidenciar las posiciones políticas que hay con respecto a ello. Porque si no, cualquier hoja de ruta que nosotros planifiquemos y que establezcamos, por ejemplo, en esta radio, quedan buenas intenciones si las otras personas siguen escondiendo realmente lo que piensan con respecto a ello. Va a ser un momento súper duro porque efectivamente vamos a evidenciar personas que realmente no son, ¿cómo se llama?, integradoras de la boca para afuera,
pero en el momento de evidenciarlo de las prácticas te das cuenta que son racistas o discriminadoras. Y ahí no digo que eso se aloje en un sector político en particular, eso muy probablemente tenga rasgos transversales en algunos lados, no obviamente generalmente, o sea, generalmente esto se aloja más en sectores conservadores que inmediatamente están ligados a la derecha o esta centro izquierda como algunos personajes que hay. Pero eso va a ser una tarea fundamental, como evidenciar en el debate las posiciones políticas que hay con respecto a elementos que ya no pueden ser a medias, ya no se puede como ir en el fondo tratando de tapar el tema con otras intenciones. Hay que ser si hay racismo o discriminación de por medio y si alguien está dispuesto a tomar o ponerse del lado precisamente de una sociedad, como mencionaba Roberto, una sociedad mucho más eh, eh, comprensiva, una sociedad evolucionada en el sentido de entender que la migración también se consolida como un derecho humano. Y ahí es fundamental precisamente el trabajo que hemos conversado otras veces acá, cómo los derechos humanos se vuelven también fundamentales para la creación de nuevas sociedades. Y en este caso la migración es uno de ellos. Sí, lo que falta ahí es precisamente esa cultura de la tolerancia, digamos, que como nombre suena bastante poco fuerte, ¿no? Bastante poco activo. Sí, Nos falta ahí todo el punch de las campañas pero publicitarias, pero no es más que eso. O sea, sí. no tiene más ciencia, digamos. O sea, la cultura, la educación, o sea, todo se reduce al final en un aspecto que tiene que ver con la tolerancia. En este caso, digamos, es lo que estamos conversando. Y lo otro es el tema que yo recuerdo haber estado en una sesión del Consejo de Asesor, así se llama, de vinculación con el medio de la universidad. Y allí está Beatriz Chocorí. Beatriz es una persona que no solamente ha cumplido roles en términos de las comunidades muy activa, digamos, en el Parlamento Coscoz en su momento, en las comunidades de Panguipulli y de otras comunidades cercanas, ha sido muy relevante, sino que además es alguien que viene de la universidad, o sea que yo la conozco desde cuando estudiábamos y ella tiene una perspectiva respecto de esto que creo que es relevante decirla acá, que la expresó en el consejo, por lo menos en el que yo estuve, que son estas sesiones que se realizan de cuando en cuando, sobre la discusión interna de la vinculación con el medio y cómo eso incorpora una asesoría externa, entre comillas, de distintos actores de distintos mundos. Y ella decía, nosotros somos una cultura, a propósito del pueblo mapuche, pero que se aplica, digamos, yo diría, a muchas comunidades distintas. Decía que lejos de ser una minoría a incluir, tiene que ser pensada como sujeto de derecho primero. Y de ahí parte todo. Eso hace la diferencia, por así decirlo, ¿no? Me parece que eso, o sea, no tenemos mucho tiempo, pero me parece que eso da para una buena conversación. Y incluido, obviamente, no sé, representantes de distintos mundos. Efectivamente, ahí tenemos una cuestión que nos hace mella a la hora de tomar decisiones en términos sociales de urgencia, porque estás en medio de una crisis y los que quedan atrás probablemente sean siempre los mismos. Yo quiero nomás agradecer la participación además en los comentarios, varios que han estado comentando y no tenemos tanto tiempo, pero sí agradecer que han estado con nosotros Lilian Valenzuela Castillo, Carla Antman Fechi, que está muy activa además, ahí nos envió un saludo y un comentario a propósito de esta discusión general del Estado. Dice, se ha fortalecido en términos generales, solo que no en la protección de las personas. Son interesantes las lecturas sobre el tipo de Estado neoliberal. No es un Estado débil, pero es un Estado que no garantiza derechos, sino que privilegios, que no garantiza la participación, sino que la defensa de intereses, y así. Exacto. A Lisette Schwerter, saludos. Lisette, a Eduardo Ramírez Lamey, también a Gino Avestrelo, que está ahí, y por supuesto a toda la audiencia. Quiero agradecerles, además, no sé si tienen agenda
en estos días que podamos compartir. Matías. Sí, mira, nosotros hoy día, bueno, ahora termino acá y tengo que conectarme a la reunión que va a ser sobre el tema de la comisión fiscalizadora, del tema García Gross, que ya está tomando más forma, se está esperando ahora ya tenemos todos los antecedentes por parte de la Municipalidad de Panguipulli, faltan por parte del Ejecutivo, que hubo un compromiso de fechas para poder ser entregado. Los que le mencionaban antes, este protocolo que se va a elaborar desde el Consejo Regional para que la ayuda que sea con fondo FNR tenga una cosa que dignifique un poco dentro de lo que se puede dignificar la entrega de ayuda, o sea, como no debería ser foto este asunto, debería ser solamente entregado. Y creo que también como relevante para la discusión, no sé cómo se desarrolle, pero un ejemplo que no pasó acá, pero que pasó en Valparaíso, cuando Piñera anuncia las cajas, estas que va a llegar al 70% de la población, en Valparaíso, para poder cumplir el porcentaje de cajas que ellos necesitaban entregar para que el anuncio presidencial sea correcto, se le solicitó plata al FNDR, no salió desde el gobierno central, fueron 4.000 millones que se le quitó precisamente al FNDR. Entonces, ojo que aquí el gobierno central en particular está, ¿cómo se llama?, haciendo movidas bien complejas que no me sorprendería que acá acudan al 5% de emergencia para precisamente tener esos dineros. Quedamos atentos, Matías. Gracias por estar con nosotros. Roberto, nos despedimos. Bueno, yo quiero agradecer siempre la posibilidad de poder conversar con ustedes, recoger digamos lo que habitualmente Godoy Millán, ¿cierto? A propósito de la ascendencia, yo creo que no somos una minoría, ¿no? Descendientes de pueblos indígenas somos la gran mayoría, algunos constituidos como grupos, digamos, autodefinidos como tales. Ahora no es una cuestión demagógica decir somos todos mapuches ahora, ¿no? Sería demagógico partir diciendo eso, pero sí reconocer que nuestra sociedad y nuestra composición cultural muchas veces encubierta tiene mucho de pueblo mapuche o de los demás pueblos indígenas. Eso implica que las demandas de los pueblos originarios son las demandas de la mayoría de la población en Chile, ¿ya? O sea, eso de la minoría, estoy muy de acuerdo con lo que indicaba Beatriz, ¿cierto? Que ya no debe ser tratado como minoría, sino como sujeto de derechos, pero sujetos de mayorías, ¿no? Cuidado con eso. Y además indicar que me preocupa mucho la situación en Brasil porque es mucho más dramático que acá, ¿no? Es decir, y por otro lado, favorablemente tengo contacto directo, primera fuente, con personas que están en esta coordinación nacional, la Asamblea Nacional de la Resistencia Indígena, ¿cierto? Que han realizado asambleas y que estamos. Así es que cualquier profundización en el tema, aquí hay la posibilidad de entrar en contacto directo con ellos, digamos, con los representantes. Hagámoslo. Y nada, voy a agradecer siempre el hecho de que Matías nos aterriza, nos coloca, digamos, por su condición de dirigente regional, nos permite tener un panorama y colocando temáticas que ayudan mucho a qué es lo que tenemos que ir haciendo en concreto para ir mejorando y enfrentando esta situación, no solo del COVID, sino en general de este país que se cae a pedazos y que tenemos que construirlo y reconstruirlo con un horizonte totalmente distinto, pienso, de lo que hemos vivido hasta ahora. Así que muchas gracias. Bien, pues. Gracias a ustedes también y a la comunidad que comparte estos espacios y que por supuesto es reflejo también de esta diversidad. Está Miguel Millar con nosotros allí en el estudio. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa y ya vamos a seguir, por supuesto, en el trabajo de la radio todas las mañanas porque vamos a tener un contacto bien interesante además
Los voy a dejar con anunciados, precisamente Víctor. una comunidad. Sí, Víctor, los voy a dejar anunciados. Le voy a agradecer a Roberto y a Matías por acompañarnos el día de hoy. Lamentamos la ausencia de Felipe y lo anunciado. De regreso de la primera pausa musical de la mañana, vamos a tener un contacto con Coñaripe. La presidenta de la Junta de Vecinos nos quiere comentar cómo ellos han intervenido desde el primer día en el control sanitario de su localidad. Vamos a estar con esa conversación y luego vamos a echar una mirada en lo que queda de mañana, un tema que nos viene preocupando desde hace semanas. Hemos tratado de tener algún indicador, alguna comunicación con alguien que tenga información de primera mano para informarnos respecto de qué es lo que está pasando en la situación judicial, el acceso a la justicia, fundamentalmente sectores rurales, sectores más vulnerables, cómo están enfrentando este periodo en el que la justicia se comienza a gestionar fundamentalmente en forma remota. Si los dispositivos electrónicos efectivamente son un territorio donde el mercado es el que discrimina con todo el rigor con lo que el mercado suele hacerlo, nos preocupa desde el primer día cómo se está llevando esa situación en esas territorialidades del país. Así que vamos a estar hablando con una jueza, con la jueza de la Unión, ella es jueza de un tribunal mixto, pero también con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Los Ríos. Así viene la mañana. Gracias, Matías, gracias, Roberto. Bueno, Gracias Roberto, gracias Miguel, gracias Víctor, un abrazo. muy bien. Gracias. Vamos a la pausa. Sí, ¿no? vamos a la pausa y volvemos contigo, Víctor. Coñaripe, Liquiñe. Los añiques. Pellaifa. Más Podríamos comunicación. seguir. Franca. ¿Ah? Pucura está ahí por ahí también. Más universidad. Abrazo, Roberto. Claro. Ray Hueco, a toda la gente. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la